Emma Whitmore miró fijamente el contrato sobre el escritorio del abogado. $300 Esteban en el centro de la página. Era el precio de unidad, una factura del médico, y comida y carbón para pasar el invierno. El abogado le dijo que se firmaba, estaría legalmente obligada a casarse con Nathaniel Callahan de Silver Creek Ranch, un ranchero viudo con 5 hijos que nunca había conocido. Le preguntó si entendía lo que eso significaba. Emma pensó en la tumba fresca en la colina detrás de su casa y en la despensa vacía con sus estantes desnudos. Pensó en su hermano de 14 años que ya hablaba de las minas de cabra. Dijo que lo entendía y que entraba en el acuerdo de su propia voluntad. Su mano tembló mientras escribía su nombre en la parte inferior de la página. Afuera, el viento de noviembre cortaba directamente a través de su abrigo delgado. Su madre estaba en la acera con los hombres encorvados y los ojos hinchados por días de llanto. Preguntó en un susurro ronco si estaba hecho. Emma respondió que sí porque no había nada más que decir. Regresaron a casa en un carro prestado pasando por campos y cercas que se sentían como se pertenecieran en extraños. Esa noche, Emma empacó su vida en un solo baúl desgastado. Unos pocos vestidos simples entraron primero. La Biblia descolorida de su madre siguió, luego un libro de cuentos muy querido. En el fondo, colocó una pequeña fotografía de su padre de antes de que la enfermedad hubiera hundido su rostro. Su hermano Ben se coló en su habitación. Tenía 14 años y trataba duro de pararse como un hombre. Le dijo que no tenía que hacer esto y que él podía ir a las minas y ganar lo suficiente para mantenerlos a todos. Emma le recordó que las minas se habían lavado a su padre y que con gusto se lavarían a un chico también. Le dijo que esta era su transacción para hacer y su futuro para dar, para que pudieran sobrevivir. Lo atrayó en un abrazo feroz y le dijo que su nuevo trabajo era vivir y escribir, leer sus cartas con cada pequeño detalle del hogar para que ella no olvidara quien había sido una vez. Cuando la casa finalmente se quedó en silencio, Emma se quedó despierta y escuchó el viento golpear las contraventanas. Mañana, su nombre cambiaría y todo lo que había planeado para sí misma se iría. El amanecer llegó frío y gris. La escarcha plateaba las rutas del carro mientras abrazaba a su madre por última vez en el medio del pueblo. Su madre les suplicó que los perdonara. Emma dijo que lo siento no alimentaría a nadie y que todo lo que cualquiera de ellos podía hacer ahora era sobrevivir a la elección que habían hecho. Luego subió al coche de posta porque no había otro camino dejado. Mientras el adolescente avanzaba, vio su pueblo natal deslizarse por la ventana. La pequeña iglesia, la escuela donde una vez sonó con enseñar, la tienda general y la delgada línea de árboles a lo largo del arroyo, todo se dejó atrás. Mantuvo a sus ojos en esos álamos hasta que se embarazaron, luego se obligó a mirar adelante hacia las montañas, la nieve y el nombre que pronto la vería. El viaje al norte tomó 3 largos días sobre cercos congelados y carreteras de montaña estrechas. En la mañana del tercer día, el conductor gritó que estaban entrando en Willow Springs. Emma limpió la escarcha de la ventana con su guante y vio su nuevo mundo aparecer de la grosura, una calle estrecha bordada de edificios de madera inclinados contra el viento. Un campanario de iglesia, un establo, una tienda de piensos y un salón con puertas pacientes entraron en vista. Cuando el coche se detuvo, el conductor abrió la puerta de golpe y extendió una mano. Emma bajó al suelo que no se sentía como suyo. La gente en la acera se ralentizó y miró. Junto al poste de amar esperaba un hombre alto con hombres anchos y ojos cansados, sosteniendo su sombrero en las manos en lugar de en la cabeza. Se presentó como Ezra Hawkins, capataz de Silver Creek Ranch. Dijo que el señor Callahan enviaba sus disculpas y a su hombre en su lugar porque el ganado y los niños lo necesitaban en casa. Ezra levantó su baúl en su carro como se pasara casi nada y la ayudó a subir al asiento.
Mientras rodaban fuera del pueblo, habló en una voz baja y constante sobre el lugar que ahora sería el suyo. Dijo que Silver Creek era un buen rancho, en los últimos años habían sido duros. Había un chico mayor de 9 años tratando de actuar como un hombre adulto, una niña que no había hablado desde que su madre murió, otra que se despertaba llorando si su padre salía, dos pequeños que seguían a quien quiera que pareciera menos roto ese día. Cuando Emma preguntó qué tipo de hombre era Nathaniel Callahan, Ezra dijo que era honesto y justo. Dijo que perder a su esposa en el parto había talado un pedazo de él, y nada lo había llenado desde entonces. Nubes pesadas se acumulaban sobre las cumbres de las montañas mientras entraban en un amplio valle acunado por nieve y piedra. Ezra dijo que una tormenta se avecinaba y que necesitaban llegar al rancho antes de que estelara. El carro subió una baja cresta y Silver Creek Ranch entró en vista. Un valle estrecho yacía abajo, parcado con nieve vieja y cortado por líneas de cercas rectas. Una casa de 2 pisos y un granero rojo estaban cerca de un arroyo congelado, envejecidos, pero en de pie contra el viento. Ezra asintió hacia el y dijo, esto es el hogar ahora. Los caballos trataron hacia el patio endurecado con su aliento humeando en el frío. Antes de que se detuvieran, la puerta principal se abrió, y una niña muy pequeña en un vestido torcido salió al porche. Sus rizos oscuros volaban alrededor de un rostro delgado y un pulgar estaba metido en su boca. Ezra murmuró que esta era Grace y que usualmente se escondía de los extraños. Emma bajó del carro y se agachó para estar al nivel de la niña. Grace la miró por un largo momento serios, luego extendió la mano y tocó la mejilla de Emma con 2 dedos como si probara si era real. En una voz ronca y pequeña, la llamó bonita y envolvió ambas manos alrededor de sus dedos enguantados. Sosteniéndose con fuerza sorprendente, una voz de chico vino desde la puerta, aguda y demasiado constante para 9 años. Emma miró hacia arriba y vio a un chico delgado con hombres cuadrados de piel. Un chico más pequeño se presionaba cerca de su lado. Justo adentro, una niña de unos 7 años se sentaba en una mecedora, moviéndola con un telón, sus ojos gris vacíos. El chico mayor bajó los escalones y dijo que su nombre era Tom. Dijo que su padre les había dicho que una mujer venía a ocuparse de la casa y los pequeños para que él pudiera mantener el rancho en marcha. Emma le dijo que haría lo mejor que pudiera y que estaba aprendiendo esta nueva vida al mismo tiempo que ellos. Por un momento, su rostro guardado se suavizó. Luego lo tensó de nuevo y envió a los más jóvenes de vuelta adentro fuera del viento. Una voz baja llamó desde cerca del granero. Emma se giró y vio a un hombre alto y delgado caminando hacia ellos a lo largo de un camino pisoteado entre acumulaciones de nieve. Su abrigo estaba desgastado y sus botas agrietadas. La nieve espolvoreaba su cabello oscuro. El duelo había talado líneas profundas alrededor de sus ojos y boca. Su mirada gris azulada barrió sobre Emma, los niños y el patio vacío en una mirada rápida de medición. Ezra los presentó y luego llevó el equipo hacia el granero, dejando a Emma y Nathaniel Callahan de pie en el frío. Nathaniel movió la cabeza hacia el corral y le dijo que caminara con él. Ella lo siguió a lo largo de la cerca hasta que se detuvo y agarró la barra superior con ambas manos. Dijo que no había querido este arreglo. Por 2 años, había tratado de criar 5 niños sin madre y mantener un rancho unido solo. Comprar una esposa se sentía mal, pero ver a sus niños hundirse se sentía peor. Emma escuchó mientras el viento le picaba la cara. Luego preguntó qué necesitaba saber. ¿La golpearía alguna vez a ella o a los niños? Dijo que no. ¿Mantendría a los niños alejados de ella o los dejaría amarlas y lo eligen? Dijo que sus corazones eran suyos. Cuando le preguntó se esperaba que ella compartiera su cama como parte del trato, él se quedó muy quieto. Al fin, dijo que nunca le tocaría sin su deseo claro,
y que se la nunca lo quería, lo aceptaría. Algo dentro de ella ese alivio. Lu dijo que ese el mantenía y esa promesa, ella mantendría la suya. Cuidaría de sus niños y managería su casa lo mejor que supiera. Lu dijo que el predicador vendría por la mañana, y hasta entonces, podía usar la pequeña habitación de la entera. Caminaron de vuelta hacia la casa lado a lado, extraños atados juntos por tinta y invierno, mientras la primera nieve de la tormenta entrante comenzaba a caer. La tormenta se asentó sobre Silver Creek Ranch como una manta pesada. La nieve presionaba contra las ventanas, y el viento empujaba las paredes hasta que la vieja casa crujía y gemía. Adentro, las habitaciones se sentían demasiado silenciosas para 5 vidas jóvenes. Emma estaba en la cocina, manos envueltas alrededor de una taza de hojalada de café que no probaba, escuchando los sonidos de los niños arriba. Pasos, una tioa suave, el ritmo lento de la respiración. Todos dormían, al menos por ahora. Nathaniel comió su cena en la pequeña mesa sin hablar. Sus hombres estaban encorvados, sus movimientos cansados. Cuando terminó, se levantó como si fuera a lavar el plato de vuelta al granero por habito. Emma lu dijo que no había necesidad. Dijo que la tormenta era mala y que los niños dormirían mejor sabiendo que él estaba cerca. El dudó y luego dijo el plato. Era algo pequeño, pero vio lo duro que era para él. Lo mostró donde dormiría, la pequeña habitación de la entera que olía débilmente a lavanda. El asintió y lo deseó una noche tranquila. Cuando se giró, Emma casi habló de nuevo. Casi lo agradeció por su honestidad anterior, pero las palabras se quedaron en su pecho. Ambos estaban demasiado crudos para gracias. Y esa noche, Grace se despertó gritando de una pesadilla. Emma estaba fuera de la cama antes de saber que se había movido. Encontró a la niña pequeña enredada en sus mantas, rostro mojado con lágrimas, llamando a una madre que nunca vendría. Emma la recogió y la metió junto al fuego hasta que el temblor se calmó. Grace se aferró a ella como a una cuerda salvavidas y se durmió con la cabeza en el hombro de Emma. Emma se quedó allí hasta el amanecer, temiendo moverse, temiendo romper la frágil confianza que se había formado. Por la mañana, el predicador llegó a través de la nieve. Estampó sus botas en la puerta y habló amablemente, pero rápido, ansioso por irse antes de que el clima empeorara. Los niños se pararon rígidos y silenciosos en su ropa limpia. El rostro de Nathaniel estaba tenso, illegible. Cuando Emma dijo a sus votos, su voz no tembló. Pensó en su familia lejos y en los 5 pares de ojos observándola, midiendo su valor. Cuando el predicador los declaró marido y mujer, se sintió irreal, como entrar en una historia medio escrita por alguien más. Después de que el predicador se fue, la casa cayó en un silencio incómodo. Will preguntó si Emma era su mamá ahora. Emma se arrodilló para estar a la altura de sus ojos y lo dijo la verdad tan gentilmente como pudo. Dijo que nunca podría reemplazar a la madre que perdieron, pero que cuidaría de ellos y se pondría entre ellos y las partes duras del mundo se la dejaban. Will estudió su rostro, luego asintió una vez. Serios como un viejo, la tormenta empeoró por la tarde. La nieve enterró el patio y barró el camino al pueblo. Nathaniel pasó largas horas en el granero luchando por mantener el ganado a salvo. Emma tomó el mando adentro. Hizo sopa de lo que pudo encontrar y estableció reglas claras en una voz calmada. Tom la observó de cerca, listo para intervenir si falaba. ¿Qué soy yo? Cuando will derramó su sopa y se congeló en medio, esperando enojo, Emma actuó primero. Limpió el desastre sin una palabra de culpa. Cuando Nathaniel siguió su ejemplo y consoló a su hijo en lugar de gritar, algo cambió en la habitación. El miedo aflojó su hogar solo un poco.
Los días paran con la tormenta on mantienen de los cautivos. Emma aprendió los ritmos de la casa. Aprendió que tablones crujían en las escaleras y como sacar calor del turco horno. Aprendió que el hablaba sin parar cuando estaba nervioso y que Grace necesitaba saber dónde estaba Emma en todo momento. Él laraba a menos que la sostuvieren. Rosie se quedaba en silencio, observando todo con ojos que habían visto demasiado. Emma no trató de forzar a Rosie a hablar. Le puso un lugar en la mesa, le cepilló el cabello gentilmente y cantó mientras trabajaba. Una noche, mientras Emma tarareaba una vieja canción de su infancia, sintió una presencia a su lado. Rosie estaba allí, dedos torcidos en su vestido, escuchando. Emma siguió cantando, constant y suave. Cuando terminó, Rosie se escabuló, pero algo había cambiado. El silencio se sentía menos pesado. Nathaniel notó estos pequeños cambios aunque no los nombrara. Observó a sus niños reír más fácilmente, dormir más profundamente. Observó a Emma moverse por la casa con confianza tranquila. Una noche, admitió que no sabía cómo ser el padre que sus niños necesitaban después de que su madre muriera. Emma le dijo que no tenía que saberlo todo de una vez. Dijo que presentarse y tratar de nuevo cada día importaba más que hacerlo todo bien. Él escuchó como un hombre que había estado solo con sus dudas por demasiado tiempo. Cuando la tormenta finalmente se rompió, el valle enterrado bajo blanco, las cercas se perdieron y las acumulaciones llegaban a los alféizares de las ventanas. Los niños suplicaron salir afuera. Emma estuvo de acuerdo, pero solo por un corto tiempo. Su risa resonó por el patio, brillante contra el silencio. Rosie se quedó adentro, pero dibujó un pequeño corazón en la ventana con su aliento antes de borrarlo, como si temiera ser vista. Los visitantes llegaron una vez que el camino se despejó lo suficiente para viajar. Algunos trajeron suministros, otros curiosidad. Una mujer, Martha Prescott, miró a Emma con ojos fríos y habló de cómo el rancho necesitaba una mujer que entendiera el negocio y los años duros. Emma oyó el desafío debado de las palabras. Respondió calmadamente, diciendo que estaba aprendiendo y que su primer deber era con los niños. Cuando Martha se fue a caballo, Grace declaró que no le gustaba. Rosie soltó una risa pequeña y sorprendida. Era el primer sonido que Emma había oído de ella. Eso no era lento. Las semanas se convirtieron en meses. El invierno se suavizó en una temprana primavera. La casa se volvió más cálida, no solo por el clima. Nathaniel comenzó a comer en la mesa todas las noches. Escuchaba cuando Tom hablaba de lecciones y sonría ante las preguntas interminables de Will. Sostenía a Ellie sin miedo ahora, presionando su mejilla contra su cabello suave. Los niños dejaron de encajarse ante ruidos repentinos. La risa venía más fácilmente. Una tarde, mientras Emma removía guiso en el horno, la habitación se inclinó. Se estabilizó y esperó a que el sentimiento para. Más tarde, sola, contó las semanas y sintió un miedo lento florecer en su pecho. Estaba embarazada. El conocimiento traía tanto alegría como terror. Sabía cómo había muerto la primera esposa de Nathaniel. Sabía lo que otra perdida podría hacer a esta familia frágil. Cuando lo dijo a Nathaniel, su rostro palideció. La sostuvo como se temía que pudiera desaparecer. Prometió que no se escondería de esto, que enfrentaría el miedo con ella. Emma lo creyó. Lo había visto cambiar paso a paso, eligiendo a sus niños sobre su duelo. La noticia se extendió por la casa como un incendio forestal. Tom trató de estar cómodo, pero sus ojos brillaban. Will hizo preguntas interminables. Grace declaró que enseñaría canciones al bebé. Rosie dijo en voz baja que quería un bebé que legara llorando y se quedara.
Emma guardó esa phrase cerca de su corazón. La vida se asentó en un nuevo patrón mientras la barriga de Emma crecía. El trabajo seguía duro, pero ahora se sentía compartido. Cartas de Wyoming le dicen que el dinero que enviaba había llevado a su familia a través de su peor invierno. La culpa que había cargado por tanto tiempo comenzó a aliviarse. Una noche, Emma cantó de nuevo mientras trabajaba. Esta vez, Rosie se unió sin miedo. Su voz era delgada pero clara. Cuando la canción terminó, Rosie habló de la noche en que su madre murió, de sostener su mano y creer que el silencio podría mantener la pérdida de ser real. Emma la sostuvo mientras el duelo salía a borbotones. Cuando Rosie finalmente se apartó, le pidió a Emma que cantara la canción de nuevo algún día para que pudiera aprenderla de memoria. Nathaniel oyó la voz de Rosie esa noche. Se dejó caer de rodillas y la sostuvo como un milagro. Emma observó desde la puerta, sabiendo que algo profundo se había corrido. La casa ya no se sentía como un lugar de espera para la perdida. Se sentía viva. La primavera llegó temprano. Nacieron terneros. El arroyo corría ruidoso. En una cálida mañana de mayo, Emma entró en trabajo de parto. Las horas fueron largas y duras, pero Nathaniel no dejó su lecho. Cuando su hija finalmente llegó. Llorando fuerte y fiera, la habitación se llenó de alivio y alegría. La nombraron Catherine Margaret por las madres que habían moldeado sus vidas. Los niños se amontonaron cerca, asombro escrito en sus rostros. Rosie sonrió sin miedo. La casa que una vez había estado llena de duelo ahora contenía algo nuevo. La esperanza había echado raíces, y no iba a ninguna parte. El verano se asentó sobre Silver Creek Ranch con días largos y noches frescas. El valle se volvió verde, y el sonido del agua corriendo seguía a Emma a todas partes. La bebé Catherine creció fuerte y ruidosa. Sus llantos llenaban la casa en todas las horas. En lugar de temor, esos sonidos traían consuelo. Cada llanto significaba vida. Cada noche que se quedaba significaba una promesa cumplida. Nathaniel sorprendió a Emma más en esos meses. Aprendió a calentar leche y cambiar paños sin queja. Caminaba el piso con el bebé acurrucado contra su pecho, susurrando historias sobre la tierra, el ganado y el arroyo que nunca se congelaba del todo en invierno. Los niños lo observaban con ojos grandes. Este era un padre al que aún se estaban acostumbrando, un hombre que ya no desaparecía en el granero cuando las cosas se ponían duras. Tom dejó de tratar de ser un hombre adulto de la noche a la mañana. Reía más, discutía con Will como un hermano normal y traía su tarea escolar a Emma sin miedo de ser una carga. La energía salvaje de Will encontró dirección. Se levantaba temprano para ayudar con las tareas y se dormía rápido, agotado de la buena manera. Grace ya no entraba en pánico cuando Emma dejaba la habitación. La seguía, hacía preguntas y aprendía canciones. Rosie hablaba todos los días ahora, algunos días solo un poco, algunos días mucho. Su voz era suave pero constante, y cada palabra se sentía como una victoria. El pueblo notó el cambio mucho antes de que Emma se diera cuenta a ella misma. Cuando Nathaniel cabalgaba al pueblo por suministros, la gente miraba más tiempo de lo usual. Habían esperado gritos, negligencia y otro hogar roto. En cambio, veían a un hombre que escuchaba, niños que sonreían y una joven esposa que se paraba derecha y encontraba sus ojos sin vergüenza. Susurros seguían a Emma por la acera. Algunos hablaban del trato que había firmado. Otros hablaban de lo rápido que las cosas habían cambiado. Unas pocas mujeres la observaban de cerca, midiendo su trabajo, esperando que fallara. Emma lo oía todo y seguía caminando. Había aprendido que la supervivencia no dejaba espacio para orgullo o miedo al chisme. La verdadera prueba llegó a finales de ese verano cuando una enfermedad pasó por el valle. Comenzó con un peón de rancho río abajo y se extendió rápido. Las familias cerraron sus puertas. El miedo se asentó como polvo en el aire. Cuando uno de los terneros de Nathaniel enfermó, luego otro.
Los vecinos esperaban que enviara a los niños lejos o se encerrara. En cambio, Emma dio un paso adelante. Organizó la casa con orden calmado. Puso estaciones de lavado en la puerta, hirvió agua día y noche y mantuvo a los niños ocupados y limpios. Cabalgó con Nathaniel para chequear a vecinos que estaban peor, dejando comida y suministros donde más se necesitaban. No pidió permiso ni esperó elogios. Simplemente actuó. Cuando la esposa de un vecino colapsó con fiebre, Emma se quedó toda la noche, enfriando su piel y dándole caldo hasta que pasó el peligro. Por la mañana, la palabra se había extendido. La joven novia que había sido comprada ahora estaba manteniendo familias unidas. La gente comenzó a golpear la puerta en Silver Creek. Pedían ayuda, consejo y consuelo. Emma daba lo que podía. Nathaniel observaba todo con asombro callado. Una noche, mientras se sentaban en el porche mientras los niños perseguían luciérnagas, le dijo que el pueblo nunca la vería de la misma manera otra vez. Emma respondió que no necesitaba la aprobación del pueblo. Necesitaba a su familia a salvo y unida. Aún así, sintió un pequeño orgullo fiero asentarse en su pecho. La enfermedad pasó tan repentinamente como había venido. El valle respiró de nuevo. En la siguiente reunión de la iglesia, la gente hizo espacio para Emma sin que se lo pidieran. Los niños se amontonaron alrededor de sus faldas. Las mujeres asintieron con respeto en lugar de lástima. Cuando el predicador habló de fuerza y servicio, más de una persona miró hacia ella. Fue entonces cuando Emma entendió que había impactado al pueblo. No era que hubiera sobrevivido un matrimonio forzado. Era que lo había remodelado. Había entrado en una casa llena de duelo y se había negado a dejar que se quedara así. Había tomado un trato destinado a acallar un problema y lo había convertido en una familia que nadie podía ignorar. El otoño llegó con campos dorados y mañanas frescas. En el aniversario de su llegada, Nathaniel llevó a Emma a la baja colina arriba del rancho. Debajo de ellos, la casa se erguía sólida, humo saliendo de la chimenea. 6 niños corrían por el patio, uno de ellos aún inestable en sus pies, pero determinada a seguir el paso. Nathaniel le dijo a Emma que había habido un tiempo en que creía que comprar una esposa era su mayor fracaso. Dijo que ahora lo veía diferente. No había comprado una solución. Le habían dado una segunda oportunidad. Emma le dijo que una vez había creído que vendió cada buena pieza de su futuro. De pie allí, sabía que había cambiado desesperación por propósito. Ese invierno, cuando la nieve regresó, la casa mantuvo el calor. La risa resonaba por las habitaciones. Las canciones reemplazaron el silencio. Cuando venían tormentas, las enfrentaban juntos. El pueblo aún contaba la historia a su manera. Algunos lo llamaban escándalo. Otros lo llamaban suerte. Los que sabían mejor lo llamaban fuerza. Emma nunca los corrigió. Sabía la verdad. A los 19, había sido forzada a un matrimonio destinado a salvar a otros a su propia costa. Lo que hizo después fue elegir vivir plenamente dentro de él. Eligió cuidado sobre miedo, honestidad sobre silencio y trabajo sobre esperar ser rescatada. Silver Creek Ranch se erguía como prueba. Los niños crecieron estables. Nathaniel creció completo. Emma Wetmore, una vez una chica con nada más que una firma temblorosa y un baúl desgastado, se convirtió en el corazón de una familia y la fuerza callada que cambió una entera.